Imagina esto. Cada 2 años, entre 300 y 350 mentes brillantes se reúnen en un mismo recinto. O sea, estamos hablando de cientos de investigadores que suben a un estrado, exponen hallazgos en los que han invertido meses o, bueno, años de su vida y debaten sobre el avance del conocimiento. Ajá, el clásico Congreso Internacional de toda la vida. Exacto, el gran evento. Pero, a ver, aquí viene el dato escalofriante. De todas esas ponencias, solo una ínfima fracción casi anecdótica logrará transformarse en un artículo publicado en una revista especializada. El resto de esas ideas literalmente desaparecerá en el aire. Se esfuma. Se esfuma en cuanto se apaguen las luces de la sala de conferencias. Es muy fuerte. Ostras, es que es un agujero negro intelectual absoluto. Y lo que describe esa estadística, que por cierto proviene de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso, no es una anomalía de una sola disciplina. Claro, no es solo en letras o en ciencias. Que va, que va. Es el síntoma de una enfermedad silenciosa que recorre los pasillos de prácticamente todas las universidades del mundo. Porque, a ver, nos gusta imaginar que la producción de conocimiento es un motor perfectamente engrasado, en plan lineal e inevitable. Como una cadena de montaje, no. Eso es. Pero la realidad es que tenemos cajones y discos duros llenos de descubrimientos acumulando polvo. Y ese misterio es exactamente lo que vamos a desgranar a fondo en nuestra inmersión profunda de hoy. Porque la gran pregunta es, ¿por qué ocurre esto? O sea, ¿por qué la gente más brillante del planeta se queda paralizada frente al último obstáculo? Es la gran paradoja. Totalmente. Así que, para entender esta desconexión, hoy ponemos sobre la mesa 2 fuentes complementarias que son auténtico oro. Por un lado, tenemos un editorial súper incisivo de Adriana Bolívar que expone la crisis de las publicaciones académicas. Un texto durísimo, por cierto. Muy revelador. Y por otro lado, tenemos un estudio exhaustivo de Laura Colombo y Paula Carlino que investiga una solución fascinante y, sobre todo, sorprendentemente humana, que son los grupos de escritura en el mundo anglosajón. A ver, si lo vemos como un historial médico, yo diría que Bolívar nos proporciona el diagnóstico, ¿vale? La radiografía de la fractura, detallando exactamente dónde y cómo falla la maquinaria. Ajá. Y luego, el estudio de Colombo y Carlino nos ofrece el tratamiento. Un tratamiento que, bueno, ya veremos que desafía por completo este mito del genio solitario encerrado en su torre de marfil. Cantidad de textos que mueren antes de ser publicados, pero lo hace observando las rutinas de los propios investigadores. Exacto. Los divide en 3 grupos. Eso es, identifica 3 perfiles muy distintos frente a un congreso. Y el primer grupo, fíjate, me llama muchísimo la atención. Son los que podríamos llamar los perfeccionistas paralizados. Ya, los que llevan todo atado. Claro, preparan la ponencia al milímetro, escriben el texto completo, lo llevan al congreso, lo presentan. Pero cuando vuelven a casa, ese documento jamás se envía a una revista. Es un perfil muy doloroso de observar. Porque piénsalo, han recorrido el 90% del camino. O sea, el texto está estructurado, está redactado. Tienen el trabajo pesado hecho. Exacto. Pero hay una barrera invisible, psicológica, que les impide dar el salto final para someterlo a evaluación. Pero, a ver, esto no encaja. Si alguien ya ha hecho el curro pesado, si el texto está completo, ¿por qué abandonarlo? No tiene ningún sentido lógico. Bueno, no tiene sentido si asumimos que escribir una ponencia y escribir un artículo científico es el mismo deporte. Y no lo es, para nada. El salto de un texto pensado para ser leído en voz alta a un texto pensado para una revista indexada no es una simple cuestión de formato, de cambiar los márgenes o la fuente. Claro, no es darle a guardar como y ya está. ¿Qué va? Bolívar profundiza en esto, explicando que son 2 tradiciones discursivas radicalmente diferentes. Fíjate, en un congreso tienes el lenguaje no verbal. Puedes leer la sala, y si ves caras de confusión en el público, pues te detienes y aclaras un concepto. Claro, o puedes improvisar. Es como hacer teatro en vivo, ¿no? Si ves que el público no se ríe o no te sigue, pues cambias el tono sobre la marcha. Exactamente. Es perdonable, pero un artículo académico es como enviar una sonda al espacio exterior. Madre mía, qué presión. Total. No estás ahí para explicar tus intenciones. Tienes que anticipar de antemano todas las posibles objeciones de unos revisores ciegos y a menudo bastante hostiles. Ostras, ¿es verdad? Tienes que interactuar con la literatura previa siguiendo unas reglas muy rígidas, sostener un tono inamovible. Muchos investigadores de ese primer grupo se paralizan porque saben que su texto funciona en el escenario, pero temen que se desmorone bajo el microscopio de una revista.
Vale, vale. Ahora entiendo esa fricción cognitiva. O sea, es el miedo a la revisión a ciegas. Ahora, pasando al segundo grupo que describe Bolívar. Este parece ser el más numeroso y yo creo que cualquiera que nos escuche puede empatizar con él. Sí, este es el pan de cada día. Totalmente. Son los que van al Congreso llevando apenas notas sueltas, unos esquemas o un borrador muy básico. Y claro, su plan es fantástico sobre el papel. Dicen, bueno, presento la idea en pañales, recibo retroalimentación del público y luego me siento con calma a redactar el texto definitivo cuando vuelva. El famoso lo escribo cuando vuelva. Exacto. Y todos sabemos cómo termina esa historia. Termina mal, claro. Termina en que vuelven a su despacho, la burocracia de la universidad les cae encima como un piano desde un quinto piso, o sea, clases, reuniones, correos, tutorías, y el impulso original muere por completo. Se diluye en la rutina. Fíjate, es como la típica persona que va al mercado el sábado por la mañana con muchísima motivación y se gasta una pasta en ingredientes frescos para hacer una receta complicadísima de alta cocina. Uy, sí, comprando especias rarísimas. Exacto, y los mete en la nevera con toda la ilusión del mundo. Pero claro, llega el martes por la noche, estás agotado del trabajo y la sola idea de ponerte a pecar cebolla y hacer reducciones de vino, pues te resulta insoportable. Y al final pides una pizza. Al final pides una pizza y los ingredientes carísimos se pudren en el cajón de la nevera. Tienen la materia prima, claro que la tienen, pero el esfuerzo cognitivo de cocinarla en medio del caos del día a día es demasiado alto. Esa metáfora es brutal porque capta perfectamente la pérdida de oportunidad. La materia prima pierde su frescura, o sea, los datos se quedan obsoletos. Totalmente. Y luego, bueno, está el tercer grupo, Sí, los raros. los únicos que consiguen romper el maleficio, ¿no? Escriben la ponencia oral y, en paralelo, redactan el artículo definitivo listo para ser enviado a publicación. Pero el detalle revelador que aporta Bolívar es quiénes componen este grupo. Ah, No es la mayoría silenciosa, son casi exclusivamente dos perfiles en los extremos absolutos del espectro. o los muy nuevos o los muy consagrados. Eso es, o bien son principiantes desesperados por hacerse un hueco y sobrevivir en el sistema, Los que están con la tesis o buscando su primer contrato. exacto, o son expertos consagrados que tienen la obligación y la presión constante de mantener su estatus o justificar subvenciones millonarias. Y aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. Totalmente. Y aquí es donde quiero frenar un momento, porque necesitamos hablar del elefante en la habitación. O sea, la excusa oficial que siempre se da para que esos textos del segundo grupo mueran en el cajón es la consabida falta de tiempo. La excusa estrella. Claro, y Bolívar lo menciona, es innegable que la carga docente es brutal, pero me resulta muy difícil creer que sea solo una cuestión logística. Es súper paradójico que una industria cuyo lema fundacional es, literalmente, publicar o perecer, asuma que sus miembros simplemente no tienen hueco en la agenda para su tarea principal. Es una contradicción inmensa. A ver, lanzo la pregunta. ¿Hasta qué punto la falta de tiempo es un problema real y hasta qué punto es un escudo muy conveniente para ocultar el miedo cerval a ser destrozado por los evaluadores? Es que esa es una observación fundamental. Bolívar argumenta precisamente en esa línea. A ver, la sobrecarga institucional es real, sí, nadie lo niega, pero los verdaderos muros de contención son psicológicos e invisibles. Ajá. Menciona el aislamiento, la inseguridad profunda y, cómo no, el síndrome del impostor, porque escribir y enviar un artículo es un acto de vulnerabilidad extrema. Y aquí, fíjate, llegamos a la raíz del problema. Hay un error de concepto colosal sobre lo que significa escribir en la academia. ¿A qué te refieres exactamente con un error de concepto? Porque desde fuera la presunción es bastante sencilla. O sea, si tienes un doctorado, se supone que sabes investigar y por lo tanto, lógicamente, sabes escribir lo que investigas. Ese es el gran mito. Ese es el problema. Bolívar subraya que escribir un artículo de investigación no es simplemente saber redactar de forma coherente o tener buena ortografía. ¿Vale? Es un proceso profundamente cultural, interpersonal e ideológico. Uy, detengámonos en la palabra ideológico, porque suena muy fuerte. A ver, ¿por qué la escritura de un paper sobre, no sé, biología molecular es un proceso ideológico? Porque cuando envías un texto a una revista, no estás solo comunicando unos datos fríos de un laboratorio. Estás pidiendo permiso para entrar en una tribu muy específica. Una tribu. Qué interesante. Claro,
Y cada disciplina tiene sus propios guardianes, sus sesgos sobre qué metodologías son válidas, qué autores clásicos es obligatorio citar. Los intocables, vaya. Exacto. Y qué vocabulario demuestra que, digamos, eres de los suyos. Si no dominas las reglas de poder e influencia de esa comunidad discursiva en particular, te van a rechazar, por muy buenos que sean tus resultados bajo el microscopio. ¡Qué barbaridad! Y el drama real es que esta habilidad persuasiva, y en el fondo política, rara vez se enseña de forma oficial. Las instituciones asumen que de alguna manera mágica, por ciencia infusa, el doctorando absorberá estas complejas reglas por ósmosis. O sea, te exigen que domines las reglas no escritas de un club súper exclusivo sin darte jamás el manual de instrucciones. Tal cual. Y claro, si fracasas, la culpa recae enteramente sobre tus hombros. Te dicen que no te organizas bien. Que te falta tiempo o disciplina. Visto así, el aislamiento del investigador frente a la hoja en blanco no es un fallo de carácter, es un fallo de diseño del propio sistema. Entonces, a ver, si el diagnóstico es que el sistema aísla a la persona, le exige enfrentarse sola a evaluadores hostiles y no le enseña las reglas de la tribu, la cura lógica tiene que ser algo que destruya ese aislamiento. Exactamente. Y aquí es donde entra la joya de la corona, la investigación de Colombo y Carlino sobre los grupos de escritura. Eso es. Colombo y Carlino lo que hacen es analizar decenas de estudios sobre estas iniciativas. Unas iniciativas que, por cierto, están muy consolidadas en Estados Unidos, en Australia, en el Reino Unido, pero que apenas tienen presencia en el ámbito hispanohablante o latinoamericano. Somos un poco reacios a eso, ¿no? Bastante. Bastante. Y lo primero que hacen ellas es despejar malentendidos. Un grupo de escritura académico no es un club de lectura, y desde luego no es una clase teórica de gramática. O sea, no te sientan en un pupitre a enseñarte dónde va la coma y dónde va el punto. En absoluto. No hay un profesor corrigiendo la sintaxis. Lo definen operativamente como una pequeña comunidad, idealmente entre 3 y 6 personas. Muy íntimo. Muy íntimo, sí, que se reúnen periódicamente con un propósito implacable, que es revisar proyectos auténticos. O sea, no hay ejercicios ficticios de imagina que escribes un paper. Ah, van directo al grano. Llevan a la mesa tesis doctorales en curso, artículos reales que van a enviarse a revistas de impacto o solicitudes de becas que, literalmente, determinan su futuro profesional para el próximo año. Fíjate que me fascina la anatomía de estas reuniones que describen, porque no es una charla de cafetería donde te tomas un café y hablas de tus cosas. Tienen una estructura de casi quirófano. Muy pautada, sí. Hablamos de sesiones de 1 o 2 horas, cada 2 o 3 semanas, donde es absolutamente obligatorio haber leído el trabajo del compañero antes de cruzar la puerta. Pero a ver, lo que me voló la cabeza del estudio fue descubrir que el primer acto de cada sesión suele ser una especie de catarsis emocional. Ostras, es que ese es un paso indispensable. Antes de diseccionar los textos necesitan verbalizar la frustración. O sea, quejarse abiertamente. Exacto. Decir, estoy atascado, no sé cómo seguir, este revisor me odia. Es que esto cambia por completo la idea de cómo se mejora en la escritura. O sea, en lugar de la típica tutoría unidireccional, donde el profesor de turno te marca los errores en rojo, esto me recuerda muchísimo más a la filosofía del código abierto en la programación de software, o al famoso peer programming. A ver, desarrolla eso, que es buena analogía. Pues un desarrollador informático casi nunca escribe un sistema complejo entero, en secreto, en el sótano de su casa para luego lanzarlo y cruzar los dedos a ver si funciona. Claro, porque petaría por todos lados. Lógicamente. Lo que hace es subirlo a una plataforma donde otros programadores buscan los fallos, prueban si el código resiste estrés y proponen mejoras antes de que el usuario final lo vea. Pues el grupo de escritura es exactamente ese entorno de pruebas, ¿no? Estás sudando la camiseta con el producto real, no haciendo simulacros en una pizarra. Esa idea del entorno de pruebas conecta maravillosamente con lo que Colombo y Carlino llaman la práctica auténtica frente a la dinámica del como sí. El como sí. Sí, en la enseñanza tradicional muchas veces te piden que escribas como si fueras a publicar en una revista de primer nivel. Pero el cerebro humano es muy listo, ¿eh? Sabe perfectamente cuándo está ante un simulacro y cuándo el riesgo es real. Claro, no te esfuerzas igual en un entrenamiento que en el partido de la final. Exacto. Al revisar textos auténticos y jugarse algo verdadero, como financiación o el doctorado, el investigador asume el rol de autor de una forma que ninguna clase teórica, por muy buena que sea, consigue replicar.
Y eso es lo que genera ese sentido de responsabilidad y compromiso con el grupo. Ya. Pero, a ver, aquí hay algo que me genera muchísimas dudas. Porque para que este sistema de código abierto funcione bien, necesitas que la gente comparta su código cuando todavía es un desastre lleno de agujeros lógicos y errores. Esa es la parte difícil, ¿sí? Colombo y Carlino hablan de crear un espacio protegido o una, creo que lo llaman audiencia prueba. Pero seamos realistas, el mundo académico es muchas veces un nido de víboras hipercompetitivo. Totalmente. Hay muchísima presión por ser el más listo de la sala. Claro. Entonces, ¿cómo logras que investigadores que están prácticamente programados desde la carrera para ocultar sus debilidades se abran y muestren un borrador mediocre a sus propios colegas de departamento? Tienes toda la razón en que va un poco en contra del instinto de supervivencia en ese entorno tan duro. Por eso, la piedra angular de estos grupos es una confidencialidad férrea. O sea, lo que ocurre en la sala se queda en la sala. Regla número 1 del Club de la Lucha. Tal cual. El objetivo es que la sesión sea estrictamente no evaluativa, en términos institucionales. Nadie te va a poner una nota. Y fíjate, cuando logran establecer ese nivel de confianza tan alto, ocurre un cambio psicológico profundísimo. ¿En qué sentido? Pues que al ver a un colega respetado, luchar, sudar y frustrarse tratando de hilar un argumento, el investigador que sufre el síndrome del impostor, de repente, tiene una revelación. Se da cuenta de que no es el único que está sufriendo en silencio. Exacto. Descubren, en tiempo real, que la angustia frente a la página en blanco no es un defecto personal suyo, ni una prueba de que son un fraude intelectual y los van a descubrir. Comprenden que la resistencia es inherente a la creación de conocimiento. Qué liberador debe ser eso. Muchísimo. Escribir ciencia duele porque es objetivamente difícil, no porque ellos sean incapaces. Y esa externalización del problema es de verdad tremendamente terapéutica. Pues mira, hay un dato estadístico en el estudio de Colombo y Carlino que además de lo emocional plantea una dinámica intelectual muy curiosa. Señalan que un abrumador 43% de los grupos estudiados son explícitamente interdisciplinarios. Sí, ese dato es clave. Es decir, mezclan a gente de ramas totalmente distintas. Pero, a ver si lo piensas fríamente. Pon a un ingeniero aeroespacial, a un sociólogo urbano y a un experto en literatura medieval en la misma mesa a revisar el texto del ingeniero. Parece un chiste, ¿no? Parecería que no tiene sentido. ¿De verdad pueden aportarse algo valioso? ¿No corren el riesgo de dar consejos superficiales porque sencillamente no entienden las matemáticas avanzadas del paper? Bueno, es un escepticismo muy común. Y el propio estudio reconoce que en ciertas disciplinas duras hay bastante reticencia a perder esa especificidad técnica. Piensan, si no eres físico, no me puedes ayudar. Claro, lógico. Sin embargo, los resultados demuestran que la ganancia es monumental debido a lo que en psicología cognitiva se llama la maldición del conocimiento. Ah, sí, la maldición del conocimiento. Es cuando sabes tantísimo de un tema que eres físicamente incapaz de recordar cómo era no saberlo. Y asumes que todo el mundo tiene tu mismo contexto. Exactamente. Entonces, cuando el ingeniero aeroespacial solo le da a leer su borrador a otros ingenieros de su mismo laboratorio, todos sufren esa misma maldición. Se retroalimentan. Claro, pasan por altos saltos lógicos enormes, no definen conceptos que son clave y utilizan una jerga impenetrable, sencillamente porque entre ellos se entienden con medios palabras. Ya veo a dónde vas. Pero cuando ese mismo ingeniero tiene que defender el propósito de su investigación frente al sociólogo urbano, amigo, ahí la cosa cambia. No puede esconderse detrás de fórmulas crípticas. Se le cae el escudo protector de la jerga. Totalmente. Se ve forzado a articular el porqué y el para qué de su trabajo de una manera absolutamente cristalina. El grupo interdisciplinario actúa como un auditor externo implacable para la claridad argumentativa. ¡Ostras! ¡Qué brillante! Esencialmente, el sociólogo hace de detector de humo para el lenguaje recargado. Y si lo pensamos bien, esta habilidad es oro puro fuera de la burbuja estrictamente académica. Exacto. Es una competencia vital. Porque, pongámonos en situación, si tú solicitas una beca gubernamental millonaria o buscas inversión primada para tu proyecto aeroespacial, el comité evaluador rara vez va a estar compuesto por superespecialistas de tu nicho exacto. ¿Qué va?
Serán políticos, economistas, administradores de fondos. Exacto. Y si no eres capaz de explicarle la relevancia de tu investigación al historiador de tu grupo de escritura o un jueves por la tarde, es garantía absoluta de que tampoco podrás convencer al panel que controla el presupuesto de tu país. Esa es la clave de todo el asunto. Los grupos interdisciplinarios obligan al investigador a ensayar su rol frente a una audiencia no experta pero altamente educada, lo cual es, posiblemente, la habilidad comunicativa más importante para sobrevivir hoy en día en el competitivo mundo científico. Entonces, a ver, recapitulemos un momento para quienes nos escuchan, porque el panorama es de locos. Tenemos, por un lado, una crisis de ideas brillantes acumulando polvo en cajones, como dice Bolívar. El gran agujero negro. Sí. Y por otro, tenemos una solución probada, baratísima, documentada por Colombo y Carlino, que no solo desbloquea artículos y aumenta las tasas de publicación, sino que además reduce la ansiedad, mitiga la maldición del conocimiento y mejora las habilidades políticas del investigador para conseguir dinero. Parece el remedio milagroso. Pues claro, la pregunta cae por su propio peso. ¿Por qué diablos no vemos un grupo de escritura formal instaurado en cada pasillo de cada facultad de cada universidad del mundo? Pues porque aquí es donde la maquinaria pesada de la que hablábamos al principio choca de frente contra su propia hipocresía estructural. El estudio de Colombo y Carlino revela una trampa muy peligrosa, que es la trampa del voluntarismo. La trampa del voluntarismo. Explícame eso. Fíjate, de los 44 trabajos sobre grupos que analizaron de forma exhaustiva, una abrumadora mayoría requería intervención y apoyo institucional. Apenas 8 operaban bajo un formato puramente autogestionado por la buena voluntad de los participantes. A ver, un momento. 8 de 44. Eso nos dice que depender de que un grupo de profesores hiperocupados decida organizarse por su cuenta, un jueves por la tarde, no es sostenible a largo plazo. En absoluto. Mantener la disciplina y el ritmo de un grupo de escritura, más la preparación previa, exige una energía tremenda. Lo que las autoras concluyen es que la escritura no puede ser un hobby no remunerado que haces en tu tiempo libre. Claro. Requiere lo que ellas denominan el patrocinio activo de la universidad. Y cuidado, patrocinio activo no significa que el decano envíe un correo general diciendo «¡Qué iniciativa tan bonita, chicos! ¡Seguid así!». Unas palmaditas en la espalda y ya. Exacto, eso no sirve. Significa aportar presupuesto real. Significa asignar coordinadores expertos que guíen esas primeras fases críticas de confianza que comentábamos. Significa ceder espacios físicos adecuados en el campus. Y, por encima de todo, significa un cambio de paradigma laboral. El tiempo dedicado a revisar textos en estos grupos debe contabilizarse como parte de la carga horaria oficial del docente. Claro, no puede ser una actividad clandestina que haces a las 11 de la noche en tu casa después de haber corregido 100 exámenes de grado. Es que si no, la gente se quema. Lógico. Fíjate que incluso en el estudio se mencionan los llamados retiros de escritura, que la verdad suenan súper idílicos. Los famosos writing retreats. Esos. O sea, te encierran 3 o 5 días en un hotel en la montaña, sin internet, con todas las comidas pagadas, solo para que avances en tu manuscrito. Pero asumo que por muy maravillosos dicen que suenen, enviar a alguien al bosque 3 días no arregla un problema sistémico de aislamiento de años. Es un parche. Es un parche si no hay continuidad. A ver, los retiros son excelentes aceleradores. Sacan a la gente de su rutina, pero las autoras advierten claramente que, sin un seguimiento sostenido a través de grupos regulares, el impulso del retiro se desvanece en cuanto el investigador vuelve a pisar el asfalto de la universidad y le vuelve a caer encima la burocracia. Entonces, si unimos todas las piezas de este inmenso rompecabezas, el mensaje que envían los centros de investigación a menudo es, siendo sinceros, profundamente cínico. Bastante hipócrita, sí. O sea, las universidades exigen a sus investigadores el producto final a toda costa. Quieren decenas de artículos publicados al año en revistas top para engordar el prestigio institucional y subir en esos rankings internacionales obsesivos. Exacto, el producto en la estantería. Pero al mismo tiempo se niegan rotundamente a financiar, proteger o tan siquiera reconocer en horas lectivas el tiempo necesario para el doloroso proceso de fabricación de dicho producto. O sea, les piden la miel a gritos, pero se niegan a mantener las colmenas. Sí, esa es la metáfora perfecta. Quieren la miel, pero no pagan la colmena. Es una contradicción flagrante que desangra la academia. Y este análisis de hoy nos lleva a una conclusión que yo creo que es irrefutable.
La escritura académico-científica no puede seguir tratándose como un déficit personal que el investigador debe solucionar en privado. Como si fuera una carencia vergonzosa que tienes que ocultar. Exacto. Es la piedra angular de la producción de conocimiento global. Y si las instituciones quieren cosechar esos frutos en los rankings, deben proporcionar la infraestructura temporal, espacial y financiera para sostenerla. No hay más. Pues así, navegando desde el frustrante cementerio de ideas que nos planteaba Adriana Bolívar al principio, hasta la estructura tan sanadora que documentan Colombo y Carlino, llegamos al final de nuestra inversión de hoy. O sea, hemos desmitificado la figura intocable del erudito aislado. Ya era hora. Totalmente. Y hemos visto cómo la cura para el miedo a la página en blanco, para ese síndrome del impostor que paraliza la publicación a mentes brillantes, reside paradójicamente en exponer nuestras debilidades ante los demás, en la vulnerabilidad compartida y, sobre todo, el apoyo estructurado. Es una transformación profunda que altera no solo cómo se escribe, sino cómo se concibe el propio rol del creador de conocimiento en la sociedad moderna. Ya no eres un ente aislado. Exacto. Y es una lección inmensa, de verdad, para la audiencia que nos acompaña hoy, trabajen o no en una universidad. Porque cualquier persona inmersa en procesos creativos o complejos, ya sea desarrollando el plan de negocios de una startup, escribiendo informes técnicos en una multinacional o diseñando productos, puede y debe aplicar esto. Sin duda, funciona en cualquier sector. Es el momento de abandonar de una vez por todas la ilusión tóxica del genio solitario que todo lo puede y empezar a construir activamente nuestra propia audiencia prueba. Porque en última instancia, el conocimiento no sirve de absolutamente nada si se queda cogiendo polvo en el cajón de la nevera. Existe para ser comunicado, y ese puente de transmisión se diseña, se pule y se cruza muchísimo mejor cuando estamos bien acompañados. Con esta reflexión cerramos el análisis de hoy. Pero, como siempre, no queremos despedirnos sin dejar flotando en el aire una idea para que quienes nos escuchan la sigan masticando. Un pensamiento para darle vueltas a solas o, mejor aún, debatir con su entorno esta misma tarde. A ver, ¿qué les dejamos hoy? Ahí va. Si la investigación académica, un ámbito que durante siglos ha sido diseñado específicamente para premiar el intelecto individual y celebrar la brillantez solitaria, resulta que prospera de forma mucho más eficaz y saludable cuando se convierte en un ritual tribal y colaborativo que otras áreas de nuestro propio desarrollo profesional, que hoy asumimos sin cuestionar que debemos conquistar en completa soledad, nos están pidiendo a gritos que dejemos entrar a los demás.